Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio de estática que consiste en determinar las fuerzas en la componente X y en la componente Y indicadas en la figura. Lo primero que vamos a realizar es identificar los cuadrantes del plano cartesiano. Se tiene plano cartesiano, eje X, eje Y, cuadrante número 1. En este cuadrante se tiene positivo y positivo en el eje X. En el segundo cuadrante se tiene negativo en el eje X y positivo en el eje Y. En el tercer cuadrante se tiene negativo en el eje X y negativo en el eje Y. En el cuarto cuadrante se tiene negativo en el eje Y positivo en el eje X. Ok, hecho esto, vamos a colocar solución. Y vamos a iniciar por la fuerza de 80 newton. Entonces vamos a realizar la sumatoria de todas las fuerzas en las componentes X. Ok, se observa que se tiene 80 newton con respecto a la componente X, es positivo, y esto va a estar multiplicado por el coseno de 30 grados. 80 por el coseno de 30 es igual a 69,28 newtons. ¿Por qué el coseno? Cuando yo realizo las sumatorias en este tipo de ejercicio, debo tomar en cuenta lo siguiente. Cuando está la inclinación con respecto al eje o la componente que yo voy a calcular la fuerza, en este caso estoy calculando la fuerza en la componente del eje X, va a ser el coseno. En caso contrario, cuando vaya a calcular esta misma fuerza en la componente del eje Y, va a ser el seno. Es decir, vamos a colocar acá un plano cartesiano. Se tiene las componentes Y, las componentes X. Vamos a asumir que se tiene una fuerza y se tiene una inclinación de 45 grados. Cuando yo voy a calcular con respecto a la componente del eje X, va a ser el coseno. Coseno en la componente X. Y va a ser seno en la componente del eje Y. Y va a ser el seno. Vamos a colocar otro ejemplo acá. Tiene una fuerza. Se tiene una inclinación de 30 grados y voy a calcular la fuerza. Se observa que cuando voy a calcular en el eje X va a ser coseno y en el eje Y va a ser el seno, porque la inclinación se encuentra con respecto al eje X, y en este caso se encuentra en el eje X es coseno y con respecto al eje Y es seno. Asumir que se tiene otra fuerza, se tiene la inclinación de 60 grados y vamos a calcular la fuerza. Se observa que con respecto al eje X es seno, pero con respecto al eje Y va a ser el coseno, porque el grado
de inclinación se encuentra con respecto al eje Y. Acá, vamos a colocarlo así de esta manera, va a ser coseno porque se encuentra, va a ser coseno con respecto al eje X. Acá va a ser coseno con respecto al eje X. Y aquí va a ser seno, va a ser el seno y acá va a ser seno. Ok, dicho esto, vamos a continuar con el ejercicio. Entonces vamos a continuar con la fuerza de 100 newton. Entonces coloco 100 newton. Se observa que 100 newton no está la inclinación con respecto al eje X, lo que quiere decir que es por el seno de 20 grados. Y esto va a ser igual a 100 por el seno de 20 es igual a 34,20 newton. Ok, continúo con la fuerza de 120 newton y recordemos que es positiva porque es con respecto al eje, al primer cuadrante es positivo. Ahora vamos con la fuerza de 120 newton. Coloco 120 newton y en este caso en este cuadrante es negativo, entonces coloco menos 120, es negativo con respecto al eje X y va a ser por el seno, ya que va a ser coseno con respecto al eje Y, seno con respecto al eje X, coseno porque la inclinación se encuentra con respecto al eje Y. Entonces coloco 50, perdón, seno de 50. Entonces va a ser menos 120 por el seno de 50. Esto es igual a menos 91 91,92 newton. Y ahora si realizo esta sumatoria, se tiene 69,28 más 34,20 menos 91,92 y esto es igual a 11,56. Lo coloco 11,56 newton. Entonces con respecto al eje X se tiene esta fuerza. Ahora vamos a calcularla con respecto al eje Y, o sea, la sumatoria de fuerza. Voy a trazar una línea. La sumatoria de fuerza con respecto al eje Y. Iniciamos nuevamente con la fuerza de 80 newton, pero en este caso vamos a hallar la componente de la fuerza con respecto a Y. Coloco 80 newton y se observa que va a ser por el seno, ya que coseno fue con respecto al eje X, porque se encuentra la inclinación con respecto a este eje. En este eje acá se observa que no se tiene nada, por decirlo así, y va a ser el seno. Entonces coloco seno de 30. Y además de ello hay que identificar algo. Va a ser 80 newton y en este cuadrante es negativo. Debo de colocarle menos 80. Entonces, menos 80 por el seno de 30 es igual a menos 40. Coloco menos 40 newton.
y continúo con la fuerza de 100 newton. Entonces 100 newton con respecto al eje Y va a ser negativo, coloco menos 100 newton, y aquí cabe recalcar lo siguiente: 100 newton por el coseno, porque el grado de inclinación se encuentra con respecto al eje Y, y en el caso contrario va a ser seno en el eje X. Entonces coloco coseno de 20, y esto va a ser igual a menos 100 por el coseno de 20, es igual a menos 93 93,96 newton. Ok, ahora vamos a dirigirnos a la fuerza de 120 newton con respecto al eje Y. Va a ser negativo, va a ser menos 120 newton, y con respecto al eje Y va a ser el coseno, porque la inclinación se encuentra con respecto a este eje. Entonces coseno en y seno en X. Entonces coloco coseno de 50, y esto va a ser igual a menos 120 por el coseno de 50, es igual a menos 77,13 newton. Trazo una línea y vamos a realizar la sumatoria. Se tiene menos 40 menos 93,96 menos 77,13, y esto es igual a menos 211 newton. Vamos a colocarlo acá, menos 211, perdón, aquí son menos 211,09 newton. Vamos a observar lo siguiente. Entonces vamos a identificar este vector de 80 newton. 80 newton es coseno en el eje X, coseno en el eje X y seno en el eje Y. Es correcto, porque el grado de inclinación se encuentra con respecto a X. X coseno, Y seno. Vamos a identificar el de 100 newton. En el de 100 newton, en este caso va a ser seno, en el eje X, es correcto, y por ende va a ser coseno en el eje Y. Exactamente ocurrió eso: coseno en Y y seno en X. Y en el de 120 newton con respecto al eje X es seno, y con respecto al eje Y es coseno. Siempre tiene que ser así. Tiene que ser, si es coseno en el X, debe ser seno en Y. Si es seno en el eje X, va a ser coseno en Y. Si es seno en el eje X, va a ser coseno en el eje Y, y viceversa. Y esta es la solución de este ejercicio.